Vamos a darle la bienvenida como cada noche a nuestro compañero Mario Córdoba para hablar de un tema que también tiene que ver, Mario, con el tema de rutas y de calles y de manifestaciones que se llevan adelante y que lamentablemente cortan la libre circulación de otros ciudadanos. Exactamente, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarte. Me sumo también a tu editorial hoy con este tema tan doloroso. Y efectivamente, nosotros ya teníamos en agenda poder abordar este tema con el doctor José Luis Alonso, que tiene que ver básicamente con eso, ¿no? El tema del reclamo, que es justificado, ¿no? La medida de fuerza, la medida de huelga, ante determinadas circunstancias, pero bueno, llegamos también a circunstancias que tienen que ver con el corte de ruta, con el corte de calles, ¿no? Para que la justicia escuche, para que visibilice determinados reclamos. Pero allí está la parte constitucional o inconstitucional cuando se producen estos cortes. Para eso lo hemos consultado, como siempre, al doctor José Luis Alonso, que nos ayuda a entender estos temas. Doctor Alonso, un gusto recibirlo, un placer. Y bueno, muchos reclamos y, como siempre, ¿no? Piquetes en distintos lugares. El corte de ruta, el corte de calle, es inconstitucional, hay sanciones. ¿Qué tal, doctor Alonso? Bienvenido, un gusto. Hola, buenas noches, Mario, y a la audiencia. Bueno, justamente prácticamente el tema del día. Acabamos de ver un editorial también por una protesta. Eh, en realidad, hoy la sociedad se está acostumbrando a lo que es la palabra piquete. Es uno de los paradigmas en los cuales tenemos concentrada toda nuestra actividad y la queja formal de algunos sectores. Hablamos de derechos constitucionales, por supuesto. El derecho a la protesta es un derecho constitucional. También está el derecho a la libertad de tránsito. Es decir, acá nos encontramos frente a una colisión de derechos que por un lado es el de protestar y por otro lado el de transitar, acompañado junto con otros derechos vulnerados que ve el ciudadano que no participa en esa protesta. La protesta está contemplada constitucionalmente, pero claro, hay formas de protestar que van dentro de lo que es la vulnerabilidad del derecho constitucional de otro ciudadano. Entonces ahí, frente a esa colisión, tenemos un, pero sin número de articulados que tienen previsto, por ejemplo, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la actuación de los jueces, la actuación de los fiscales. Es decir, si una protesta, por ejemplo, vamos al caso de la protesta que hubo hace unos días en Buenos Aires, la avenida 9 de Julio, se vieron privado el transporte público, transporte privado, transporte particular, los negocios que no pudieron abrir, porque claro, la gente estaba legítimamente protestando. Lo que entró en la ilegitimidad es justamente vulnerar otros derechos. Ahora también, el Estado también es responsable para garantizarle a quien no está dentro de esa protesta o no está de acuerdo o sus derechos no fueron vulnerados por lo que se está reclamando, el Estado también tiene que garantizar. Y ahí entra a jugar un poco la vista al costado de jueces, de fiscales. Es decir, también hay una previsión de ese fiscal que no interviene por un incumplimiento a los deberes del funcionario público. Es decir, acá hay que llegar a una concordia de participación. No nos olvidemos que casi todas las organizaciones, no confundamos el derecho constitucional de huelga, que es otra cosa. Este es el de protesta. Vemos normalmente pancartas que identifican algunos sectores que intervienen dentro del piquete, pero que esos sectores no tienen un conocimiento público de lo que significa ese agrupamiento, pero no es una organización sindical que tiene su personería jurídica, no sé si me explico. Es decir, ese agrupamiento que tienen responsables y tienen conducciones, deberían estar en concordia con las autoridades pertinentes y ver la posibilidad que se puedan manifestar, pero no cortando totalmente la libre Claro. circulación. También vayamos a la protesta del campo, Mario.
La protesta del campo cortó rutas, evitó el transporte de mercaderías, aisló poblaciones. Es decir, acá no vamos directamente a lo que uno dice el piquetero e identificarlo con una gente que está orientada con su conducta al reclamo de una mejor condición de vida o que las que tiene no se le empeoren. El sector de campo también tuvo en su momento una participación, y la tiene, una participación que está vulnerando, pero derechos fundamentales de tránsito. Es decir, aquí tiene que haber una concordia nacional, sentarse y las partes tienen que acordar. ¿Querés protestar? Protesten, pero no le vulneren derechos al vecino. Doctor, por último, Rosario se prepara, digo, en el Código de Convivencia, con sanciones punitorias a piqueteros que van de los 10.000 a los 30.000, 40.000 pesos, un poco más. Sí, hay un código de convivencia que tiene tiene una sanción, tiene previstas sanciones. Yo he visto, por suerte he podido viajar bastante y he visto en otros países. Digo, bueno, venía un individuo caminando por una senda que era exclusiva para ciclistas. Este hombre caminando estaba entorpeciendo la circulación libre. Lo pararon, le hicieron una multa y después yo le pregunté a alguien que estaba conmigo, le digo, ¿y cómo hacen para cobrarle si esta persona, supongamos que es de escasos recursos, no tiene? No, dice, cuando va a cobrar si tiene su plan, porque los planes no son únicamente de Argentina, los planes están en todo el mundo. Si tiene su plan se lo descuentan directamente y si tiene su nómina o su sueldo se lo descuentan del sueldo. Es decir, acá podemos hacer miles de leyes, Sí. pero si la sanción es de dificultosa aplicación, no tiene sentido, no sirve de nada. Es decir, si hay sanción, claro, que se pueda aplicar. Perfecto. Doctor, agradecerle como siempre que nos ayuda a entender los temas que hacen a la convivencia en nuestra Argentina, ¿no? Que esto es fundamental. Agradecerle, buen fin de semana. A disposición, Mario. Buen fin de semana. Bien. Gracias. La palabra del doctor José Luis Alonso, ¿no? Hablando justamente de la inconstitucionalidad de cortar las rutas y los caminos y las calles, pero no confundir con el derecho a huelga, el derecho al reclamo, visibilizando la situación y bueno, y nosotros también mirando a Rosario ya con las multas punitorias, ¿no? Que van a exigir a piqueteros o a dirigentes de determinadas organizaciones que llevan adelante cortes en calles, ¿no? Calles o rutas.